nosotras la que pues les gustaba a los estudiantes y a las estudiantes con una super coreografía en ese tiempo, ¿no? De Menudo. Vamos a escuchar un fragmento más. Seguimos y estamos ya en mesa de análisis. Bienvenida, Janet Harrison, como siempre, un gusto, un placer tenerte por acá, investigadora y maestra en gestión pública. ¿Cómo Buenos estás? días, qué gusto saludarte, Nidia. Muy bien, Gracias. gracias. Estamos platicando a menudo, ¿no? Sí, de la discriminación etaria que sería ahora el que los jubilaban. Lo que pasa es que a los 15 años ya lo sacaban, pues. Sí, también tenía que ver con el branding, ¿no? De a qué Ujú. público iban dirigido, pero marca obviamente una década donde los pasos estos muy robotizados eran muy comunes, ¿no? Sí, oye, pero en esta época no se permitiría, yo creo, ¿no? Pues se permite peso pluma y se permite, ¿no? O sea, Bueno, se creo que ha permiten otras cambiado. cosas, se Así es. permiten otras cosas. Sí, 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 bien dicho, ¿no? O sea, Sí, no, no, no. hay de todo. Hay de todo, pero lo que sí es que con esto pues también aprovechamos para celebrar a las y los estudiantes y reconocer el esfuerzo que hacen muchas personas. Yo decía al inicio, pues la educación es una herramienta fundamental para pues salir adelante, para el progreso y demás. Y hay muchos jóvenes que le echan muchas ganas, Janet, y que con todo Pues sí. y en contra, mira, están ahí poniéndole todo, todos los kilos a la escuela. Y es la etapa de la vida, Ujú. creo, que se debe vivir, bueno, todas, pero es en particular con mucha intensidad, porque también es la etapa en la que más cuestionamos y en la que nos revelamos a las cosas que no nos gustan, y ojalá y nuestra sociedad tenga una juventud, pues que empuje cambios, que no se conforme, que exija sus derechos, y pues que estemos a la altura de esas oportunidades Ujú. que requieren, ¿no? Claro que sí. Mira, Eso, aprovechando la recta también, ¿no? así. Un comentario, una opinión sobre eso. Pues que fuimos estudiantes en algún Qué momento. padre. Y yo veo a mis alumnas y a mis alumnos de universidad, y es que no saben la etapa en la que están. O sea, aquí Sí. es como una puerta de posibilidades, ¿no? Oye, yo fíjate que de manera general yo reviso todo mi paso como estudiante. La universidad para mí fue lo máximo, lo mejor. Y fue una Ah, etapa y un espacio que aproveché al máximo porque muy inquieta. Aproveché cada curso, cada taller, cada posibilidad que había así en la es. Universidad de Sonora. Y eso yo lo agradezco infinitamente. La verdad me encantó. A mí también. Y cada etapa ha sido distinta, pero esa en particular Ujú. creo que es la que en la que uno más se cuestiona, ¿no? Ujú, claro, claro que Eso. sí. Oye, ya se va a incorporar en unos momentitos Alejandro Cepeda también a esta mesa, maestro en políticas públicas y sociales, para tener ahora sí la mesa ya completa. Mira, Sí. estábamos haciendo un preámbulo. Buen Alejandro, día, ¿qué bienvenido, tal? ¿Cómo buenos estás? días. Una disculpa aquí, no recordaba que iba a estar cerrado ya el Por las Rosales, fiestas del sí, por las Pitic, ferias del pues. Pitic. Sí, entonces el Entonces, tráfico está vuelto loco. bueno, pues Ya acá estamos. estaba, Ya, ahora. sí, ¿no? Y estábamos haciendo un preámbulo, Alejandro, por el Día del Maestro, bueno, más bien por el Día del Alumno, de los estudiantes, recordando un poco nuestros tiempos estudiantiles. ¿Cómo ves? Cercanos son. Sí, sí, claro. Sobre todo, Sobre cercanos, todo, ¿no? ¿no? Oigan, pues entremos de lleno, si les parece, ya con esta mesa. Los impuestos a las remesas en Estados Unidos del 3.5%. Primero se decía del 5%, ahora se habla de un 3.5%, y se habla del impacto que puede generar principalmente países como México, la India, que son pues quienes principalmente no Ujú. envían remesas a sus países. Ya se ha hablado mucho de la importancia de esto para nuestra economía. Se supone que las remesas aportan o representan el 4% del PIB a nivel nacional, y que este recurso en muchos estados, en muchas familias, se utiliza para temas muy básicos, ¿no? Como por ejemplo la alimentación, la escuela, cosas muy, muy, muy Ujú. básicas y muy, muy elementales. Y está obviamente sobre la mesa. Hay reacciones ahí en ese tema. ¿Cuál es tu perspectiva? Empezamos contigo, Janet. Pues esto se enlaza a todo lo que hemos venido platicando de las decisiones que ha estado tomando el gobierno estadounidense, de medidas o estrategias para desincentivar la migración, ¿no? Y por supuesto que tiene un impacto, pero como bien dices, a México le impacta mucho a nivel nacional,
pero hay estados donde se impacta aún más. Hay estados Ujú. como Michoacán, Oaxaca, donde representan no el 4, sino de entre el 10 y el 14% de su Producto Interno Bruto estatal. Y además es importante decir que impacta a ciertos estados y además a cierto tipo de familias. Esta es una medida que a quienes más va a afectar es sobre todo a las familias más vulnerables. Creo que es complejo, me parece que fue oportuno el que México buscara hacer puentes. No sé qué tanto haya sido la intervención de México lo que haya dado ese resultado. También hay que recordar que no podemos invadir una esfera de competencia que es de otro país. Así Que como no nos defendemos corresponde, ¿no? nuestra soberanía, pues ellos también tienen la libertad de tomar este tipo de decisiones. Pero creo que de todas las malas noticias hay que decirle a la ciudadanía que Sonora no es uno de los estados más afectados. Es importante, pero creo que es algo que va a venirse matizando en el tiempo también, porque Estados Unidos hay que recordar que su composición multicultural, pues también hay un puesto importante de la comunidad migrante que ya tiene residencia o ciudadanía allá, ¿no? Ujú, Entonces creo ok. que es complejo y tiene impacto obviamente a nivel nacional, pero en particular a ciertos estados. Sí, cuando reacciona México ante esto, uno de los argumentos es que ya muchos de estos migrantes que envían pues remesas, de cierta manera ya están participando y aportan a la economía estadounidense, pagan impuestos de alguna u otra manera y no reciben los beneficios necesariamente de estos impuestos que están pagando, ¿no? Parte Claro. de lo que México ha dicho también y en este momento en el que también ha alzado la voz Ujú. con el tema, ¿no, Alejandro? Sí, las negociaciones Ujú. se van a seguir dando, ¿no? Se aprobó en la Cámara de los Representantes, falta que pase a la Cámara Alta, al Senado. Entonces, puede ser que dentro del Senado, digo, la negociación cambie, que México interceda ahí un poco más en las negociaciones. Todo parece indicar que no. Obviamente los republicanos tienen mayoría, entonces muy probablemente vaya a pasar. El proyecto fue pasado por un voto, si no me equivoco, creo que fue. Sí, Sí, estuvo muy cerrado, sí, sí sí, fue un voto. estuvo muy cerrado, entonces creo que también se va a tiene hasta finales de septiembre el Senado para votar el proyecto que viene en la Cámara de Representantes, entonces muy probablemente pues haya ciertas negociaciones. No espero realmente que se modifique, muy probablemente, como te lo menciono, se vaya a aprobar. Aquí se estima una recaudación de aproximadamente 2.266 mil millones de dólares. Obviamente Ujú. es una recaudación bastante grande. Eh, Incluso se menciona que desde enero ya venía cayendo igual el número total de remesas, pues, ¿no? Que salían de los Estados Unidos. Obviamente hay miedo por parte de los migrantes en los Estados Unidos. Tal vez lo están guardando el dinero, no lo están enviando tanto a casa, tal vez están saliendo. Hay muchas hipótesis, pero la realidad es que va a terminar pasando algo que creo que las autoridades estadounidenses no tienen previsto, y es que encuentran otras maneras de enviar el dinero, pues, Ah, ¿no? eso es bien Sí. importante. Sí, Obviamente, si por una vía te empiezan a cobrar un dinero que no te estaban cobrando anteriormente, pues encuentras otras formas de enviar el dinero, pues, ¿no? Encuentras la paquetería, encuentras la banca formal, puedes encontrar una persona que tenga, por ejemplo, un amigo tuyo, una amiga tuya que tenga una cuenta formal en los Estados Unidos en donde puede hacer una transferencia interbancaria regular a otro país. Entonces, hay distintas formas de enviar, mecanismos, ajá, claro. y mecanismos de enviar dinero de los Estados Unidos hacia otros países que no estén sujetos a este 3.5%. Creo que estas personas que envían dinero desde allá pues se van a pasar a otros mecanismos, o pues van a dejar de enviar tanto dinero, ¿no? Va a cambiar, Oigan, digamos, el existe comportamiento. todavía esto de Western Union, no sé si se Claro. acuerdan. Sí, Existe. sí, sí. Sí, Yo recuerdo que hubo un sí. tiempo en donde se Ujú. intensificaron mucho los anuncios sobre que a través de este mecanismo se podía mandar dinero, ¿no? Sí, y es la principal forma de mandar dinero, por Sí, ejemplo, todavía, pues. ajá, todavía. Pero obviamente las personas que se encuentran de forma ilegal en los Estados Unidos no pueden enviar dinero de forma, digamos, bancarizada, pues, ¿no? Ellos no pueden Ajá. abrir una cuenta y enviar el dinero a México mediante esa cuenta. Entonces, teniendo a alguien que tiene una residencia legal con una cuenta de banco abierta allá,
puedes enviar ese dinero sin que esté tasado de esta forma. Y por eso algunos expertos, yo estaba leyendo algunas notas y algunos especialistas decían que quizá no sea tanta la afectación en cuanto a la cantidad de recursos que reciben las familias acá, justo porque se podrían implementar o se prevé que se implementen esos mecanismos alternos, ¿no? Muy bien, vamos a mensajes, son las 7 de la mañana con 43, seguimos con más en Mesa de Análisis. Sonora Noticias AM. Volvemos. Continuamos con esta mesa de análisis. En cabina, Janet Harrison, Alejandro Cepeda. Estamos platicando sobre el impuesto a remesas en Estados Unidos del 3.5%. Una conclusión ya de este tema. Yo recuerdo que se dijo y se dieron cifras muy importantes sobre el sexenio de López Obrador. Se dijo que en esa época pues se recibieron más remesas, más recursos pues por remesas como nunca antes en la historia. Y por una parte hubo otro grupo que decía, bueno, pues es que no debería tampoco darnos tanto gusto porque en teoría pues, o en la práctica, mejor dicho, esas personas deberían de estar en México o debería México darles esas oportunidades, ¿no? De todas maneras, sabemos que hay muchas familias que dependen, pues, de estos recursos y de una manera general, ¿cómo terminaríamos o concluiríamos con el tema, Jan? También hay un tema de estados que no son exportadores, de personas que no sale gente, que no migra de ahí y se reciben muchas remesas. Entonces también hay ciertas teorías sobre el lavado de dinero, de cómo llega dinero de Estados Unidos a México. Entonces creo que sí es complejo, pero obviamente esta satanización como de deberíamos de tenerlos aquí y que sean felices en México, pues es parte de un discurso también muy polarizado políticamente, donde todo es un problema adicional, ¿no? Entonces creo que eso ya tiene muchos tintes políticos, pero ojalá que se logre disminuir lo más posible y que sea una medida temporal. Y pues bueno, al final creo que quien está decidido a migrar, independientemente de las trabas que se pongan, lo hace. Entonces, pues hay que esperar a ver los efectos. Oye, tengo un comentario del auditorio. Se reporta Miguel Ángel aquí vía redes sociales y nos dice, buenos días, una forma de evitar tasar remesas es abrir sucursales del Banco de Bienestar en Estados Unidos o implementar un sistema que entreguen el dinero a las oficinas consulares y acá se devuelve al beneficiario. Sí, el problema con la banca... Acá. Sí, no, entonces, bueno, yo nomás estoy leyendo, pero así me quedé, ¿no? Sí, el problema con la banca tradicional es que obviamente si vives en aquel país y quieres abrir una cuenta, pues necesitas una residencia para poder abrirla. Entonces, el estado es ilegal, pues al final el estatus migratorio. Exacto. Sí, anteriormente recordemos que los mexicanos no había tema para abrir una cuenta en los Estados Unidos, una cuenta bancaria, pero actualmente pues con el tiempo se ha endurecido la posibilidad de los mexicanos de poder abrir cuentas allá. Y fíjate, me parece muy, cuando analizamos el argumento que comentabas, Niria, a mí se me hace bastante inválido porque tenemos años en donde la migración mexicana se está reduciendo. Entonces, el hecho de que se esté reduciendo la migración mexicana y que a la vez pues estén comentando que están creciendo las remesas, pues ahí hay como una disparidad, pues, ¿no? Que todavía creo que no hemos sabido explicar de la mejor forma. Que está incrementando, de hecho, de países como Nicaragua, Honduras, centroamericanos, entiendo, y la mexicana ha disminuido, sí, ¿no? O sea, la gente que saca remesas de Estados Unidos, exacto, ¿no? pero las remesas que llegan a México siguen creciendo. Obviamente, una hipótesis que se encuentra hemos visto reportajes de pueblos, digamos, que tienen 60, 70 personas que reciben cientos de miles de dólares al mes, pues, ¿no? Obviamente hay aquí un tema de crimen organizado, ¿no? De lavado de dinero, es una hipótesis, ¿no? Hay múltiples hipótesis que podrían decirnos que por qué se está enviando cada vez más dinero de remesas, hasta algunos meses, porque ahora se está reduciendo, pero no es el que los mexicanos estén yendo más a los Estados Unidos, porque como hemos visto en los últimos años, había una reducción bastante considerable en la cantidad de mexicanos que se van. No, y los que ya mandaban remesas, pues ya están en una edad pues ya están avanzando en la edad, pues ya prácticamente como para retirarse, sí, ¿no? Exacto. Otra cosa es que estos mexicanos que ya vivían en los Estados Unidos y que ya se habían ido hace bastante tiempo, pues están aumentando sus ingresos, tienen posibilidad de enviar más dinero. Y por eso es que se aumenta, ¿no? Hay diversas hipótesis. Muy bien. Ahora, otro tema, el accidente del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York. ¿Qué les pareció? De entrada, pues impresionante algunas imágenes que veíamos. Todavía se está con el tema de las investigaciones, nos dicen que se va a hacer, que se va a analizar y que esto podría tardar algunos meses, bastantes meses, pero a ver, Janet, ¿cómo la ves? Pues es muy lamentable de entrada porque fallecieron 2 cadetes que forman parte de la Marina de México y eso creo que no se debe de perder.
A mí me parece, ya analizando lo que pasó cuando ocurrió este accidente, pues obviamente hay muertes que son evitables con ciertos mecanismos de seguridad, no son accidentes que ocurren, al final hablan de, por ejemplo, el viento, la corriente que existía en ese momento, pero creo que siempre hay que tomar medidas o de este tipo de accidentes resultan prevenciones, ¿no? A mí me gustaría hablar sobre qué pasó políticamente en México. A mí me parece muy desagradable el que saliera pues una parte de la política, la oposición particularmente, como decir que lo que tocaba a Morena lo destruía. De entrada, pues este argumento quedó invalidado el momento que se asienta que es una persona americana quien recibe o quien está manipulando el barco al encontrarse en el lugar donde se encontraba. Entonces me parece que este discurso tan polarizante y tan es hasta un poco mezquino, ¿no? Entonces creo que una vez más la sociedad deberíamos de pedirle a nuestra clase política como mayor nivel en el debate. No creo que este accidente sea algo que se debiera haber estado discutiendo políticamente, y así fue. Ujú. Entonces, pues obviamente es lamentable, ojalá que no se vuelva a repetir un hecho como este y que algo aprendamos de la experiencia, ¿no? Ajá, 2 personas que fallecieron, creo que 20 más lesionadas, había Así algunas es. de gravedad, suponemos que se encuentran en este momento pues recuperándose, ¿no? Esperemos que así sea. Y bueno, no sé si compartes la misma opinión de Janet en este sentido, Alejandra. Sí, definitivamente los reportes preliminares arrojaron que el capitán perdió el control, precisamente por las corrientes, por el viento. Oye, que se han hecho varios llamados también previamente, ¿eh? Sí, También, eso sí, sí, también es sí. bien importante, ¿eh? Que se había Sí, alertado. sí, incluso leí que había un dispositivo ahí que podía llegar otro barco y como desviar y todo, solamente que en ese momento no se encontraba presente. Obviamente hay situaciones que son prevenibles. En ese caso, pues es un accidente, creo que no debe tratarse como más. También igual considero que el hecho de que se utilice políticamente el fallecimiento de estas 2 personas de este accidente, pues es en cierto sentido deleznable. Creo que no se debería haber utilizado de ninguna forma. Y al final esperaremos el reporte. Creo que si mencionaron algunos meses, ya Ujú. tenían un informe como preliminar, como tal, en donde incluso mencionó el capitán pues que no podía controlar el barco. El barco iba en dirección contraria a donde tenía que ir, en teoría iba a mar abierto, se metió a la ciudad de Nueva York, pero pues son accidentes, ¿no? Esos obviamente son Ujú. cuestiones prevenibles, pero pues no Sí, es que más dejen, que eso. lo importante es que dejen un aprendizaje y que obviamente no se vuelva Exacto. a repetir, ¿no? Muy bien. ¿Sabes qué es interesante? Perdón que te Que, ujú, interrumpa. El que estamos en una época en la que todo es grabado y transmitido en vivo. Entonces es muy es verdad. impresionante porque definitivamente siempre han ocurrido accidentes, pero ahora ves en tiempo real cómo suceden estos hechos. Entonces hay videos donde fue muy impresionante ver pues prácticamente volar a muchos de estos Claro. cadetes y pues obviamente que es algo que siembra el mundo y lo voltean a ver, ¿no? Sí, sí, claro, generan, de verdad, sí, muy lamentable. Cámaras que también la gente en el momento Así es, graba, ¿no? O sí, que sí, están sí. por ahí también instaladas, ¿no? Bueno, porque se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar pasar la oportunidad de que hablemos sobre lo que resta, lo que queda de este proceso extraordinario Ujú. electoral. Ya cada vez menos. Yo creo que para el 28, si mal no recuerdo, ya es cuando se da lo que es el último día para las Ujú. campañas. Después van días pues 2 días de reflexión, por así Sí. decirlo, como lo conocemos. Y ya el 1 de junio sería ya la jornada en sí. ¿Cómo ven ustedes ya el transcurrir de toda esta jornada? ¿Qué se espera para lo que queda y las expectativas también para el día de la jornada? Las boletas ya llegaron y bueno, hay mucho que platicar, Yana. Pues yo creo que 2 días para reflexionar no son suficientes cuando hay que conocer a 190 candidatos y Ujú. candidatas. A mí en lo personal traté de hacer este ejercicio de entrar a la página de Conócelos y practica tu voto. Es muy complejo, creo que va a ser muy complicado el que la ciudadanía emita un voto informado. Ojalá que sí vayamos a emitirlo, aunque no logremos votar por el 100% de las boletas. Al menos mi estrategia va a ser priorizar las que considero que son más importantes, que es la Suprema Corte, que son los tribunales de disciplina, que es a donde uno va a Ujú. recurrir cuando algún juez o jueza pues transgreda uno de nuestros derechos. Entonces a mí me parece que estamos en una etapa muy compleja de un proceso que ha sido complejo de inicio a fin, muy atropellado. Ahorita hay estudios ya que muestran que el diseño de las boletas va a tener sesgos. Escuchaba una entrevista donde
un levantamiento que se había hecho y había más probabilidad de ganar quienes estaban hasta arriba en las boletas y tiene lógica. Entonces vamos a tener que sentarnos después de que pase esta elección a analizar qué fue lo que pasó y ojalá que sí tenga el Congreso de la Unión la responsabilidad de rectificar y de enmendar la plana de algo que va a salir muy complicado, pero yo creo que lo peor que podríamos hacer es decirle a la sociedad, está tan mal que no vayas, al contrario, creo que hay que participar, en la medida de nuestras posibilidades hay que informarnos y al menos los prioritarios para mí son la Suprema Corte y los tribunales de disciplina de tanto federales como estatales. Como estatales, ¿no? Alejandro. Sí, yo creo que para todos existen dos problemas principales dentro de estas elecciones, ¿no? Uno, el porcentaje de participación que vamos a tener. Obviamente hay distintas estimaciones, por lo menos me voy a atrever a hacer una estimación. Yo creo que va a pasar apenas el doble dígito, un 10 a 13% es lo que estimo yo en lo particular que se va a tener. Hay estimaciones que tratan de superar ese porcentaje. Espero que los mexicanos salgan a votar mucho más que ese porcentaje, pero creo que el hecho de que no conozcan a los candidatos se va a tornar pues de una forma bastante complicada. Otra cosa definitivamente es la boleta. La boleta es bastante confusa, ¿no? El hecho de que... Muy robusta. Es que ya para leer está comprobadísimo que cuando tienes muchísima información, de verdad es muy complejo. No, ¿no? y estamos acostumbrados a votar con X, pues, ¿no? A un candidato No en poner un específico, número, pues. no poner un número. El tema es que ahí tienes que identificar colores, casillas, poner el número correspondiente con el color, hombres y mujeres, ¿no? En cada columna. Entonces es una dinámica completamente distinta que si bien el INE ha hecho todo el esfuerzo posible como para poder, digamos, concientizar a los ciudadanos para que puedan votar de forma correcta en ese día, pues a final de cuentas no creo que alcance mucho, ¿no? Hay un simulador en línea. Invito a las personas que estén interesadas en la votación de hacer primero el simulador para que verifiquen que sí van a votar de forma correcta. Oye, y el IA aperturó una nueva plataforma que se llama algo así como de debates, que ante la ausencia de debates lo que hacen es colocar algunas preguntas y la respuesta en video de las y los candidatos, ¿no? También hay... Sí, es otra manera, digo, lo comparto por si también quieren entrar ahí al portal. ¿No? Sí, y el portal en línea definitivamente ha tratado de entrar en donde creo que los candidatos no han podido hacerlo. Pues no, obviamente no tienen los foros que un candidato regularmente tiene para otro puesto de representación popular, el recurso. La campaña, sí, por lo tanto no los hemos visto mucho, la población no los conoce. Va a ser muy interesante ver el porcentaje de votos nulos en la elección. Creo que va a ser... si de por sí vamos a tener un porcentaje bajo, imaginémonos los votos nulos que va a haber porque las personas no van a saber votar tan efectivamente. Aquí mi compañera Janet tocó un tema muy interesante que llamó a votar a las personas. No creo que la oposición ha hecho un trabajo horrible en llamar a no votar a las personas. Al final de cuentas es un derecho y una obligación. Básicamente están llamando a las personas a no tener a renunciar a ese derecho y a renunciar a esa obligación que tenemos como ciudadanos mexicanos de ir a votar. Creo que no es el camino. A final de cuentas estamos jugando el juego democrático. La idea es que todos los personajes políticos jueguen ese juego. El no jugar creo que es completamente inviable y creo que no todos los perfiles políticos de oposición lo han hecho, pero por ejemplo alguien que ha sido muy vocal al respecto ha sido Cuadri, que todos los días está insistiendo en no ir a votar, cuando pues a final de cuentas creo que bueno, pues estás jugando en la elección, eres un partido político, si bien no se trata de partidos políticos en este momento, pues creo que es un momento fundamental para la democracia mexicana y por lo tanto debes de participar. Ahí está, pues ahí está el mensaje. Vamos a estar pendientes, seguramente la próxima semana también va a ser un tema que vamos a abordar ya para así a punto de irnos a la jornada electoral. Por lo pronto, pues agradecerles, Janet, Alejandro, como siempre, por estar acá, como cada viernes. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Gracias, Neria. Nos Buen vemos. fin de semana. 1 minuto para las 8, mensajes, regresamos. Sonora Noticias AM. Volvemos. De la sierra al desierto. De la costa al valle.